El problema básicamente es haber anunciado esto a través de un Twitter, que parecía más un meme, ¿no? Y que luego de eso se dijera ya por la vía formal, a través de un comunicado, que esto se iba a dar una conferencia de prensa en forma posterior. Pero vamos a conversar para empezar con Luisa Izaguirre. Luisa, bienvenida. Una vez más nos reencontramos. Buenos días, gracias. Luisa es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, de SUTESAL. Sí. ¿Qué ha pasado con este tema del anuncio del corte de agua, esta especie de pánico que se ha desatado? O sea, ¿qué ocurrió acá? Bueno, en principio hay que decir que ese es un corte que estaba programado en Sedapal y es una obra que se tiene que realizar de todas maneras porque la vía de conducción, que es la línea matriz que va de Lima a Villa El Salvador, tiene más de 25 años de antigüedad, ¿no? Es una obra que es necesaria para brindar mayor abastecimiento a toda la zona sur. Y no hay otra forma, no existe otro mecanismo ni ninguna tecnología que se haya inventado hasta ahora, al menos en el mundo, de que no se pueda conectar o empalmar una tubería si es que no existe un corte de por medio. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema en sí, yo sí se lo atribuyo a la administración de Sedapal, en el sentido de que ha tenido que sensibilizar y anunciar que esta obra es absolutamente necesaria para la población, porque va a servir para brindar, como digo, una mejor atención a más de 400.000 familias de la zona sur. Entonces, el problema básicamente es haber anunciado esto a través de un Twitter, que parecía más un meme, ¿no? Y que luego de eso se dijera ya por la vía formal, a través de un comunicado, que esto se iba a dar una conferencia de prensa en forma posterior. Ese ha sido, creo, el principal problema. Y bueno, ante ello ya había una serie de críticas justificadas, ¿no?, por este anuncio que obviamente significa pues una afectación temporal para este número de personas en los 22 distritos donde se va a efectuar el corte. Donde, además, la afectación va a ser distinta, porque he visto que ayer, bueno, han hecho un cambio, ¿no? Ayer había que poner originalmente, ¿cómo se llama el número esto que tiene? El número de suministro, y ahí te aparecía cuál era el impacto que en la zona de tu número de suministro iba a tener el corte. Desde ayer en la tarde, noche, me imagino, porque yo entré en la mañana y el portal estaba planteado de una manera, en la noche ponías tu dirección, que la verdad es más fácil, ¿no? Pones tu dirección y te dice si te va a afectar o no y por cuánto tiempo debería decir, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que esto se debió hacer con la debida anticipación para preparar a la gente para una situación como esta, ¿no? O sea, todavía hay un tiempo. Ahí existe un tiempo porque esto es el 6 de octubre, ¿no? Se tiene más de una semana, pero en sí el tema es cómo Sedapal no tiene, se ve en la obligación de brindar la información adecuada por los canales adecuados, ¿no? Y sensibilizar también a la población por el tema del agua, de las obras que tanto nos cuestionan, del cambio necesario también de las tuberías, que también es parte de una debilidad de la empresa. Entonces, se está cumpliendo con hacer esta obra, pero sin embargo están viniendo ya una serie de cuestionamientos. Yo diría también existe un aprovechamiento también de ciertos sectores en descalificar a la empresa, porque acá no se trata de un tema de falta de abastecimiento o de que si se ha roto la tubería, no existe tal situación. Existe un tema que va a servir a la vez de brindar un mayor abastecimiento, también un cambio que es necesario en esta línea matriz. Que esa línea matriz tiene 25 años, está en buen funcionamiento, pero se está haciendo una línea paralela, ¿no? Y que es justamente para brindar mayor abastecimiento a la población. Ahora, esto digamos, la información debió ser planteada al revés, o sea, en el plan de expansión y de darle a ese 10% de la población peruana que no tiene el acceso adecuado al agua potable, y teniendo en cuenta que hay obras indispensables que realizar para cumplir con la gente de la zona sur de Lima, se va a hacer esta obra. Como consecuencia de esta obra va a haber un impacto sobre algunos sectores que por horas van a quedarse, se les va a cortar el servicio, pero para eso hay este plan de contingencia. O sea, digamos, esa tendría que ser la lógica que está haciendo, pero un poco a trompicones, ¿no? Claro, está siendo tergiversada. Primero tú muestras las bondades, los beneficios, y luego tú tienes que decir, obviamente, como consecuencia de esto, se va a haber una afectación temporal en diferentes distritos. Y esto, como bien lo dices, esto tiene diferentes tiempos, ¿no? En algunos casos, San Juan de Lurigancho va a ser de corte por 2 días, y en otros casos se estima que va a ser entre 3 y 4 días, ¿no? Como máximo, ¿no? Sí, pero hay otras zonas en las que el corte, o sea, por ejemplo, yo he tomado ayer el distrito de Santiago de Surco, que es donde yo vivo, que es enorme también el distrito. Y hay zonas donde no va a haber ninguna afectación, no va a haber corte. Hay otras en que el corte va a ser
por unas horas, hay otros en que el corte va a ser por 2 días, o sea, depende de dónde vivas, ¿no? Lo que pasa es que Sedapal, la forma de la organización de Sedapal, por decirlo de una forma, está por sectores, todo está sectorizado, ¿no? Entonces, se abren válvulas, se cierran válvulas, entonces puede ser un distrito medianamente afectado o afectado en su totalidad, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié de repente también en este aspecto, justamente a raíz de esta problemática, porque es una problemática que se ha originado, lamentablemente la empresa no está pasando en este momento por una buena imagen y esto no viene... Pero es que ahí lo hizo un tema que es razonable. Sí. O sea, el Estado peruano ha estado atravesado por la corrupción, todo este escándalo de Salatiel Marrufo y compañía, que además Salatiel Marrufo es la última cara que ha tenido los mafiosos que han manejado los gobiernos los últimos años, ¿no? Él es la cara del gobierno de Castillo, de esa, ¿no es cierto? Pero hay corrupción tremenda. Pero o sea, detrás de cada obra hay una comisión ilegal, ¿no? Pero la corrupción no viene justamente de la gente de línea de carrera, sino que la gente de los gobiernos de turno que colocan en ciertos funcionarios en diferentes instituciones, en este caso Sedapal. Salatiel Marrufo, nosotros le denunciamos esa oportunidad. Sí, de acuerdo perfectamente. Claro, y lo hicimos también ante el Palacio de Gobierno, ante el mismo presidente Castillo. Lamentablemente no accionó y esperó todo el tema de la corrupción. Eso claro. Fue, por lo menos para mí fue revelador. Claro. O sea, porque Castillo no podía decir yo no sabía. Por supuesto que sabía. Yo lo decía acá todos los días desde abril. Se lo dijeron ustedes, se lo dijo otra gente, ¿eh? Se lo dijo el jefe de inteligencia. Exacto. ¿No? José Luis Fernández se lo dijo. Oiga, presidente, Marrufo está despachando, está haciendo esto, maneja Sedapal, maneja... Y lo mismo pasó no fue sordera, fue que... Y en forma, claro, anterior, también con otro gobierno, el gobierno de Vizcarra, también tuvimos el caso de Sagoray, con un abastecimiento que no correspondía en la zona sur, que no estaba abastecida por Sedapal. Y entonces, en cada gobierno de turno hay. Y en este caso también ha pasado lo mismo. Desde enero hasta hace 2 semanas escasamente hemos tenido un presidente directorio que ha venido petardeando la institución, debilitándola, diciendo que Sedapal no tenía recursos, que Sedapal no podía hacer obras, y eso se ha mantenido. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Sedapal es una empresa rentable, Sedapal genera más de 400 millones de utilidades al año, hemos cerrado el año pasado con esas utilidades. Sedapal tiene tecnología de punta, sin embargo eso no se vende ante la población. Entonces es una empresa... Pero porque ustedes dicen, yo he leído los comunicados de ustedes dicen, hay gente que en el fondo lo que quieren es privatizar. Exacto. Entonces siempre vienen con el San Benito de la privatización, sabiendo que más de 100 empresas a nivel internacional esto no da resultados. Estamos en un estrés hídrico, en caso de Lima, con mayor razón no tenemos fuentes prácticamente de agua, ¿no? Si no tuviéramos la zona centro, prácticamente no habría forma de abastecimiento. El río Rímac no abastece absolutamente nada. Entonces, ¿qué fuente de abastecimiento tenemos? Solamente lo que está el mar, con plantas desalinizadoras que tienen un altísimo costo y también un impacto ambiental muy fuerte. Entonces, lo único que tenemos son las reservas y dependemos de las lluvias, básicamente. Entonces, esa es la crisis por la cual estamos atravesando. Y este problema, como bien lo sabes, también eso también estamos con todo un problema a nivel nacional, ¿no? Ya tenemos más de 500 distritos de la zona sur que tampoco no van a contar con agua, tienen abastecimiento solamente hasta el mes de diciembre. Entonces, estamos en un estrés hídrico, en una crisis del agua, no tenemos fuentes de agua y se piensa privatizar como única alternativa frente a una problemática. Sí hemos tenido casos de corrupción, tenemos casos de corrupción seguramente y falta indagar mucho más al respecto, pero gran parte de esto es la dependencia de la empresa que no tiene autogestión, porque lamentablemente estamos regulados. Lo que debería haber es, y esto nos enfrenta a la maldición de los llamados puestos de confianza. O sea, entra el gobierno de turno que fuera del signo que sea y nombra gente en los puestos claves de toma de decisiones. Son los que deciden qué se compra, qué se contrata, quién se contrata, Entonces, y ahí es donde vienen las comisiones ilegales y la ladronera, pero las obras son... Por eso habría que buscar la manera de separar la realización de las obras de todos los procesos de investigación por corrupción, incluso de los litigios. Vamos a ir a la pausa mejor, Gisela, por favor, señora Magariño, porque son prácticamente las 8:30 y esta conversación es importante. Vamos a la pausa y regresamos. Está en nuestros estudios Luisa Izaguirre, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, de SUTESAL, y estamos hablando de algo serio. Es decir, hay una obra que
de reconexión que lo que va a permitir es darle agua a más de 400.000 familias de la zona sur de Lima. La obra está planificada, estaba prevista y de repente se convierte, crea una situación de pánico por la mala manera en que se ha manejado informativamente esto, ¿no? Porque la obra hay que hacerla, porque si no se hace, no hay otro camino para hacerla, para garantizar el abastecimiento de agua a toda esta gente del sur de Lima. ¿Y va a implicar un perjuicio por horas? Sí, va a implicar un perjuicio por horas, pero que se puede manejar si se da la información de manera adecuada y se toman las prevenciones. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, ayer sobre esto? Vamos a escucharla, por favor, Luisa. Nosotros como ministerio no podemos asumir el compromiso de que ellos van a cumplir. Nosotros no, somos el ministerio rector, pero nosotros no estamos en la gestión ni tenemos injerencia en la gestión de Sedapal. Eso es importante que se sepa. Sin embargo, vamos a estar trabajando con los equipos, monitoreando el cumplimiento. Ahora, la ministra ha dicho que se va a monitorear desde el ministerio, pero el ministerio no tiene control. No es tan así, ¿no? O sea, porque ¿quién decide quién es el presidente de Sedapal? Oye, el nombramiento de funcionarios claves. Lo decide en este caso el Ministerio de Vivienda. Es la propuesta del Ministerio de Vivienda y eso se hace a través de FONAFE, que es un holding del Ministerio de Economía conformado por 5 ministros de Estado. Entonces, el presidente director anterior fue a propuesta justamente de la ministra de Vivienda, ¿no? Entonces ahora en la actualidad está asumiendo el señor Maish, ¿no?, como presidente interino del directorio. Ahora, eso depende básicamente del tema de los tiempos, es en función a los problemas técnicos que se puedan originar en el empalme de esta obra. Lo otro es que Sedapal depende de FONAFE, está adjudicado también el Ministerio de Vivienda, tiene que brindar información a SUNAS, a una serie de entidades relacionadas al tema del agua, ¿no? Sedapal no es que solamente esté sola en la gestión, ¿no? Claro, pero lo correcto es, de lo que se trata es que Sedapal garantice una gestión eficiente y para eso debería ser una organización autónoma que funcione sobre la base del criterio de la meritocracia, es decir, que quien ocupe los cargos de dirección y de decisión sea porque lo merece, sea porque tiene una experiencia en el sector, sea porque ha calificado para eso, ¿no? Y no por decisiones políticas, o sea, porque acá también está el tema de la dedocracia, ¿no? O sea, a dedo se decide y ahí es donde empiezan los problemas, porque ¿quiénes son los implicados en los casos de corrupción? Esos funcionarios que fueron puestos por los políticos, ¿no? Sí, como digo, todo el gobierno de turno siempre ha tenido injerencia, no solamente en Sedapal, sino en todas las instituciones públicas o instituciones en general. Ahora bien, y lamentablemente el perjuicio es para todos los usuarios, porque tenemos empresas que lamentablemente o gestionan eficientemente, como fue el caso de una gestión que culminó en enero de este año, por ejemplo, el doctor Eguiguren, que era una persona proba que conocía el tema, ¿no? Y tuvimos utilidades, ¿no? Estamos pero calificados lo sacaron, como... ¿no? Yo no entendí por qué lo sacaron. Esos son los cambios que lamentablemente solamente responden a intereses de carácter político. Ahora, Sedapal debe estar fuera de FONAFE, como todas las empresas en realidad, para poderle darle autonomía en la gestión, que convoque a los mejores cuadros, a los mejores técnicos. Esta es una empresa que necesita de ingenieros sanitarios, una gran cantidad de ingenieros sanitarios. Tenemos un déficit de más de 200 profesionales en la empresa. FONAFE hasta el momento no da el visto bueno para poder contratar esos profesionales. Tenemos, sin embargo, a través contratos temporales, ¿no?, de funcionarios, gente de turno, gente lamentablemente que no pasa por ese sistema de una función pública, de una línea de carrera. Entonces, eso es parte de la problemática. Tenemos, por ejemplo, proyectos vitales que sí requiere la empresa, requiere la población con suma urgencia, que son nuevas plantas de tratamiento de agua, nuevas plantas de tratamiento de desagüe y que lamentablemente están ahí en la espera. Ahora, y se da prioridad a otros proyectos que ni siquiera están planificados, que ni siquiera han sido aprobados por SUNAS, que no tienen tarifa. Entonces, eso es una gestión improvisada de funcionarios que vienen a la institución en forma temporal y están viendo qué proyecto conviene más
pero para que otros fines, y no los fines que realmente requiere Claro, la ¿qué empresa, la proyecto población. te puede garantizar una rentabilidad, no para la sociedad, sino para... ¿Cuánto puedes comisionar para hablar Mínimo 10%. crudamente? 10% es lo que fácilmente Sí. se cobra de comisiones Exacto. ilegales en las obras de saneamiento. Así es. Y eso ocurre en todo el país, no solamente en las que tienen que ver con Sedapal. Y esa es una investigación pendiente, ¿ah? Y es casi legal. O sea, no hemos ni terminado de levantar la alfombra, ¿no? Y es casi legal, ¿no? Porque todo el mundo siempre habla de un 10% como mínimo. Claro, que Sí. es lo que... Y lo incluyes en tu proyecto. Ya voy a participar en esta licitación, ya, pero incluye, Cholito, el 10% de comisión ilegal, que eso va a haber que pagarle a quien sea, ¿no? Porque no importa el que esté, ¿no? Que ha sido puesto a dedo ahí, ¿no es cierto? Y para eso, además. Ahora, se va a garantizar, es decir, ya, estamos claros, esta obra es indispensable, ¿no? Porque si no, no se le va a poder resolver el problema de agua a 400.000 familias. O sea, estamos hablando de todo el proyecto de la Nueva Rinconada y de lo... Incluye, claro. ¿no? Sí. Incluye Nueva Rinconada y todo este... Villa María, Pachacamac. y que además ha ido creciendo, porque la necesidad... Yo he seguido este tema durante años, ¿no? Y he entrevistado a los dirigentes acá, ¿no? Reclamando durante décadas por agua. Ahora, esto va a causar un perjuicio a un sector de la población. Ya, entonces... Está garantizado que se va a poder cubrir las necesidades, porque vas a tener colegios afectados, vas a tener hospitales afectados, vas a tener, bueno, las viviendas de las personas afectadas. ¿Cómo se va a resolver eso? O sea, va a haber puntos de acopio, pero también va a haber atención con cisternas, con camiones cisternas. Sí, nosotros consideramos que 100 cisternas adicionales, que es lo que está en este momento, que garantiza Sedapal, sigue siendo insuficiente. Nosotros hemos pedido una serie de medidas. Una de las medidas, por ejemplo, que las conexiones, domicilios que no cuenten con medidor, que solamente es por asignación, que es un monto fijo que se prorratea por días, esto sea exonerado por los días que no van a tener. Es decir, que le descuenten en su recibo los 4 días que no van a contar con el servicio de agua. De igual forma, por la tarifa por promedio, también de igual manera. Que se habiliten líneas adicionales telefónicas de emergencia, que solamente sean para hacer denuncias o requerimientos de parte de la población. La línea actual, Aquafono, no es lamentablemente la más eficiente y solamente trabaja por ciertas horas. Debemos de tener de las 24 horas del día durante los 4 días que va a durar este recorte del agua. Entonces, son algunas medidas que nosotros consideramos pertinentes totalmente. No solamente hay puntos de acopio y también los colegios, hospitales, centros de salud, sí van a tener el agua en forma continua, ¿no? Porque el Diario del Comercio ha publicado que hay un total de 9 hospitales y cerca de 190 centros de salud que se van a ver afectados por el corte, porque eso es un asunto bien importante, ¿eh? O sea, yo creo que por lo que hay que empezar es entrar a www.sedapal.gov.pe y ahí hay una franja verde donde habla del corte. Uno entra y ahí aparecen las zonas afectadas. Pones la dirección de tu domicilio, de tu centro de trabajo, del colegio, del hospital, y va a aparecer la afectación, ¿no es cierto? O sea, cuál es el corte programado, si es que va a haber en esa zona, porque tú puedes estar en un distrito que está afectado, pero donde para tu suerte, en tu zona, no va a haber falta de agua, ¿no? Porque es abastecido, me imagino, por pozos, no sé cuál sea la razón técnica. Pero eso es lo primero, ¿no es cierto? Ahora, lo segundo es que se está priorizando esto, ¿no es cierto? Centros de salud, colegios. La priorización siempre va a ser hacia los centros de salud, ¿no? Centros de salud, colegios, ¿no? Cualquier tipo de institución que requiera, pública o privada, que requiera efectivamente asistencia de ese tipo. Pero nuevamente, como digo, ¿no? Hay que siempre ver el tema de las oportunidades. Cuando no hay agua en Lima, nos damos cuenta lo necesario y lo importante es que contar con el servicio. Pero de eso también viene de la mano con el tema de la responsabilidad en el cuidado del agua. Como lo he dicho anteriormente, nosotros no tenemos fuentes de agua. Estamos en un problema de crisis hídrica. No tenemos fuentes, no tenemos forma de abastecimiento. Los pozos que tenemos, antes nos hacíamos a través de pozos, muchos de los pozos ya no contamos con esos pozos. Ya se agotaron. Se agotaron. Entonces ya ni siquiera brindan un agua de buena calidad. Entonces, lamentablemente, esa es la situación. Entonces, nosotros tenemos un consumo
muy por encima del promedio que debe existir. Debe ser más o menos unos 20 metros cúbicos. Y sin embargo, hay zonas y hay distritos que tienen 40, 50 metros cúbicos por familia. Estamos hablando de más de 1.000 litros, 1.500 litros por día. Entonces es un exceso de consumo de agua. Por eso la invocación es que la gente siga haciendo un uso responsable del servicio. Tiene que haber un tema de solidaridad. Si tenemos pocas fuentes de agua, pocos recursos, ¿qué tenemos que hacerlo? Administrarlo democráticamente el servicio. Y eso es justamente lo que no pasa. Las zonas periféricas consumen 15 metros cúbicos, un uso racional del servicio. ¿Por qué las zonas de mayores recursos o estados socioeconómicos más altos tienen que consumir muy por encima? No solamente basta con el tema del pago, ¿no? O sea, puedo pagar y hago un consumo discriminado. Claro, ¿no? si dejas un caño abierto o la ducha mientras, o sea, no te estás bañando, te estás afeitando con la ducha abierta, ¿no? Sí. Y no te das cuenta que esa agua se la estás quitando a alguien que le va a hacer falta, ¿no? Exacto, que eso sea también un motivo, siempre digo que es una oportunidad para reflexionar sobre el uso responsable del servicio, que no se acumule también en exceso a aquellas personas de repente que no cuentan con una cisterna, cuentan con tachos, que tampoco no se acumule también en forma desmedida, no, el servicio del agua, ¿no? Ahora, hay, escriben, pues tienen detractores ustedes también, por supuesto, ¿no? De que se heredan los puestos en Sedapal de padres a hijos. No es una situación, digamos, real. Lamentablemente existe pues un convenio colectivo, ¿no? De hace ya más de 30 años en Sedapal, ¿no? Pero estos puestos se daban principalmente a aquellas funciones y actividades que nadie quería realizar, que va a ser, por ejemplo, el tema de la recolección, ¿no? El tema de tratamiento de desagües, que son los últimos puestos a nivel de la estructura de la empresa. Que no se piense... O sea, que por convenio colectivo se establecía que los hijos de trabajadores de Sedapal... En el último nivel de la empresa. Podían tener derecho... Pero, claro, ¿no? Es un tema de puestos hereditarios porque eso no existe. Ahora, yo tengo una última pregunta, Luisa, porque tenemos que irnos corriendo a la fiscalía que está llegando la presidenta a declarar. ¿Usted tiene un diálogo fluido con Jania Pérez de Cuéllar? Porque yo la he escuchado acá y a mí sinceramente me ha dado muy buena impresión. Me parece que es una persona, primero, honesta y segundo, comprometida con enderezar las cosas y hacer lo que hay que hacer, ¿no? No tenemos un diálogo fluido, es más, no tenemos ningún tipo de diálogo. Hemos solicitado en forma reiterada sostener una mesa de trabajo. Existe una comisión multisectorial en este momento justamente que estaba viendo la forma de reestructurar, organizar la empresa, pero dentro de la política, parece, de gobierno, que incluye también el Ministerio de Vivienda, no está convocar a las organizaciones sociales, que son importantes, que son la base de sostén, digamos, de toda organización, y también a los sindicatos, no solamente a nosotros. Ahora bien, hace pocos días el Congreso ha dado facultades al Ejecutivo para comercializar el servicio del agua, y eso es prácticamente una privatización que está en curso. Y justamente las palabras de la ministra hace 2 días, a raíz justamente del corte de agua, que parece que no estaba muy informada, también ha anunciado la posibilidad de privatizar el servicio. Entonces nosotros sí queremos tener con ella una reunión y también con especialistas en la materia, en el tema de saneamiento medioambiental, que eso es absolutamente necesario. Otro tema importante es el tema de la contaminación, que nos lleva, es un problema no solamente a nivel nacional, sino también la contaminación del agua en Lima, ¿no? Por la cantidad de insumos que nosotros también utilizamos, que justamente tiene que ver con el tema de la minería responsable y el medio ambiente. Y ese es otro tema también para tocar. Que tratar en su momento, la calidad del agua en Lima. Luisa, nacional. Muchas gracias por gracias. Estar con nosotros y ojalá que se produzca este encuentro, que yo creo que sinceramente es lo más razonable que podría haber, discutir o sea, que la ministra se reúna con los representantes de quienes trabajan. Sí, aprovecho la oportunidad de este Sedapal, espacio, ¿no? para hacer una llamada a la ministra, que es necesario que se articule con organizaciones sociales y con los sindicatos. Muchas gracias una vez más Muchas por gracias. estar con nosotros.